Estas plantas repelen tanto cucarachas como moscas y mosquitos de tu casa y también de tu huerto y jardín. Y en este vídeo vamos a hablar de esas plantas que además son muy comunes y te van a ayudar a quitarte de esos bichos que a menudo te molestan tanto, como son cucarachas, moscas y mosquitos. Desde que tengo estas plantas estoy encantada, ya que es una manera natural y efectiva para alejar a estos incómodos bichos. Bueno, estas plantas sobre todo son muy eficaces contra las cucarachas y los mosquitos, porque las moscas son un poquito más costosas, pero aún así te voy a decir algunas plantas que repelen a las moscas de nuestra casa. Estas también, pero les cuesta más. Así que bueno, decirte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que hoy vamos a hablar de plantas. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo por favor y déjame un like, un me gusta, que me ayuda mucho. Muchísimas gracias. Hoy te voy a enumerar unas 4, 5 o 6 plantas, ya no me acuerdo cuántas son, las que más me gustan y te voy a decir que es como siempre la del final, la que me parece más efectiva. Por eso te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Y también quiero decirte que cada una de estas plantas va enfocada a un tipo de insecto como tal. Por ejemplo, te voy a decir una planta que sobre todo va enfocada a las cucarachas, otra planta que sobre todo va enfocada a los mosquitos y otra sobre todo va enfocada a las moscas. De esta manera tú puedes elegir la planta que vas a necesitar en función de los insectos o plagas que tengas de una u de otra especie. Esta que estáis viendo es lavanda. ¿Veis qué bonita es? Bueno, las que veis en las imágenes, porque igual tienes uno de los 3 insectos, pero no tienes los 3, o a lo mejor tienes más de una plaga y te interesa más tener esa planta en concreto que las otras que también te voy a mencionar, así que por eso te digo que es bastante interesante. Mirad, ahí hay una mosca. La primera planta de la que te voy a hablar hoy es lavanda, la que hemos visto hasta ahora. La lavanda es una planta que, aparte de que echa unas floraciones increíbles, además su olor también es increíble y que sobre todo es medicinal. Así que si tienes muchas razones por las que deberías de tenerla en casa, no solo por esta última. Pues además de todo eso, la lavanda es una planta que ayuda a alejar a los mosquitos, ya que desprende un aroma que es muy desagradable para ellos. Muchas veces se encuentran en algunos jardines como unas plantas verdes que se les llama así y son unas barreras de lavanda seguidas que están sembradas juntas para ayudar a combatir los mosquitos, porque en ocasiones hay como hileras de mosquitos. Te recomiendo que si por la noche se cuelan los mosquitos por dentro de tu casa, ya sea porque no tienes mosquitera, etcétera, pongas una plantita de lavanda en cada ventana. Pero recuerda que durante el día, siempre y cuando le tiene que dar el sol a esta maceta, o sea, la tengas en la ventana por fuera, a poder ser, si no, bueno, pues por dentro, pero que le dé el sol suficiente durante todo el día. Si puedes tenerla bastante grande, mucho mejor, porque así estarás creando una especie de barrera natural para que un mosquito, cuando quiera entrar en tu casa, pues bueno, le venga el olor a lavanda y se lo piense, ya que el olor a lavanda suele repelerle muy, pero que mucho a los mosquitos. La siguiente planta que te voy a recomendar, esta es para las cucarachas y sobre todo para intentar echarlas lejos y que no críen alrededor, etcétera. Es esta que estás viendo ahora, se trata de la menta. Así que ya sabes, donde veamos que salen cucarachas en el jardín suelen estar en las zonas de alcantarillados y esas zonas un poco húmedas. Pues bien, esta es la zona donde tienes que plantar una o varias plantas de menta. El motivo es el mismo que te he contado con la lavanda. Resulta que el aroma de la menta es muy desagradable para las cucarachas, así que lo que va a hacer la menta es mantenerlas lejos. Ya ves que por el momento te estoy hablando de plantas que son muy fáciles de mantener, muy cotidianas y que sobre todo también son medicinales. Entonces te recomiendo también que te quedes hasta el final del vídeo, no solo por ver la última planta, que para mí es la mejor, sino que vas a ver todos los usos y propiedades de estas plantas. Recordarte que estas plantas no solo sirven para ahuyentar a los insectos, ya que al tratarse de plantas aromáticas y plantas medicinales también puedes consumirlas. Puedes tomártelas en infusión y van a ayudar a tu salud. Como siempre te digo, antes de tomarte cualquier infusión, esta que estamos viendo ahora es la albahaca, consulta a tu médico o profesional, ¿vale? La siguiente planta para repeler moscas, pero sobre todo también mosquitos, es la albahaca. Con la albahaca tendríamos que hacer igual que con la lavanda. Esta es una planta que es muy fácil de cuidar. Si vemos que empieza a florecer, la vamos a cortar también para que corte la floración y así nos dure más tiempo. Y la albahaca tendría que ponerla en zonas de jardín o de nuestra casa cerca de las ventanas, donde veamos que también se cuelan las moscas y los mosquitos. ¿Veis la albahaca qué bonita está? Bueno, de hecho, si juntamos la lavanda y la albahaca, por ejemplo,
en una misma jardinera bastante grande, y lo digo porque sobre todo la lavanda adquiere un cierto tamaño razonable. Pues la verdad es que estamos combinando esas dos plantas y nos va a hacer de una barrera natural excelente. La siguiente planta de la que te voy a hablar hoy en este vídeo es de la citronela o el geranio de limón. La verdad es que es una planta que me encanta. Esta planta sufre también durante el invierno, no es tan fuerte, es esta tan bonita que estáis viendo. Esta planta te la venden con un cartelito que ya indica adiós mosquitos, adiós moscas. La citronela es más de lo mismo, aparte de tener un excelente aroma y echar unas bonitas floraciones, es una planta que a la hora de ponerla en las ventanas o en la zona de jardín donde veamos muchos mosquitos, va a ayudar a alejarse, ya que el aroma pues es fuerte, tiene un aroma a limón. Para mí es muy agradable, pero además también estoy segura de que muchas veces habéis visto velas antimosquitos. Bueno, pues estas velas están hechas de esto, de citronela. Bueno, y ahora os voy a hablar de la planta que más me gusta, que es muy común de encontrar, pero que la gran mayoría de la gente no la suele tener en casa, a no ser que tenga gatos. Ya te estoy adelantando una pista sobre esta planta. Se trata que es la hierba gatera. Colócala en una maceta, en una zona donde hayas visto a veces que crían un poquito los mosquitos o las cucarachas. Esta es una planta más todoterreno, es decir, es una planta que ayuda tanto a repeler sobre todo cucarachas, porque tiene un aroma que es muy agradable para el ser humano. Os invito a que la oláis. Yo creo que tiene un aroma con un cierto aroma a limón también. Bueno, amigos, pues esta planta ayuda a mantener lejos las moscas, los mosquitos y las cucarachas. Por eso he dicho que esta es una planta todoterreno. Así que si no queréis tener el resto y solo queréis tener una, pues os recomiendo que tengáis esta, la hierba gatera. Además, si tienes gatos como mascotas, pues es la mejor planta que podéis tener, ya que los estimula que jueguen y etcétera. Decirte que todas estas plantas las tengo en mi jardín y lo mejor es que atraen insectos polinizadores, insectos beneficiosos. También repele muchísimas plagas y, como sabéis, también son medicinales. Y nada más, salgas a tu jardín o toques simplemente un poquito, te va a venir enseguida este aroma tan agradable. Así que te recomiendo que prácticamente tengas todas ellas cerca de ti, si no por lo menos esta última. Recuerda también, como te dije al principio, que no vas a eliminar la plaga al 100%, pero sí que son grandes aliadas del hogar, así que bueno, lo mejor es que las tengas cerca. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Muchas gracias por verme hasta el final y hasta el próximo día. Un saludo.